Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle si entonces esperarían lograr que esta renovación por 16 años se pueda lograr una vez que concluya el actual gobierno de Estados Unidos. Bueno, está previsto en el tratado que durante los próximos 10 años que tendremos, como dije, una revisión cada año, está previsto que en cualquier momento en el que ya se hayan resuelto las preocupaciones de las partes, puedas decir, bueno, pues lo extendemos otros 16 años. De hecho, es el objetivo de esa revisión. Es decir, cuando hay una diferencia, se hace una revisión anual como, digamos, para incentivar que se llegue a un acuerdo. Y ese es el camino que se ha tomado pues, para resolver las preocupaciones que nos han planteado. Entonces, en cualquier momento podría suceder, es difícil decirte una fecha o en qué momento puede ocurrir, pero eso siempre va a estar como una opción y como algo que podemos hacer los tres países. Por lo pronto, hoy lo que tienes es que el tratado, en un proceso, en un momento en donde Estados Unidos, que es la principal economía del mundo y nuestro principal socio, está rehaciendo sus relaciones comerciales con todo el mundo sobre una base de proteger su industria nacional, no de libre comercio, sino de proteger su industria nacional, México ha conseguido la relación mejor o preferencial con los Estados Unidos. Y la tenemos que mantener, y es un logro de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí presente, debo decirlo, porque si no hubiera esa conducción y esa relación con el presidente Trump, probablemente hoy estaríamos en un escenario muy distinto. Afortunadamente, el tratado está ahí, sigue vigente y tenemos una situación francamente preferencial si nos comparamos con los demás países del mundo. En cualquier momento podemos llegar a otro acuerdo, bueno, ya se los comunicaríamos, pero hoy por hoy ese es el punto en el que estamos. Secretario, ¿y cómo evitar la incertidumbre en las inversiones? Bueno, la incertidumbre en el ámbito internacional y sobre todo en lo que Estados Unidos está promoviendo, pues se deriva de que están rehaciendo todas las relaciones económicas internacionales. Yo creo que lo que reduce la incertidumbre en primer lugar es que el tratado siga vigente, porque la mayor incertidumbre se habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado pues, desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar, lo que debemos esperar es otra cosa, eso nos va a dar más certidumbre. La mayor incertidumbre es que estés con la duda de si el tratado va a seguir vigente o no. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Segundo, como lo que se quiere hacer es producir en Norteamérica muchísimas cosas, pues eso va a fomentar, pienso yo, mucho la inversión y nosotros vamos a participar en ello. O sea, tenemos un nuevo elemento de promoción de inversiones que es esta relocalización que se va a dar. ¿Hay sectores más vulnerables al tratarse ya de una revisión anual? ¿Sectores que pudieran ser afectados ya con este nuevo escenario? Bueno, llevamos 2 años en discusión, decía yo primero o revisión de 54 puntos y ahora de otros tantos, este año mucho menos ya que el año pasado, y siempre hemos cuidado los sectores de la economía. Por ejemplo, te pondría yo el caso acero y aluminio o industria automotriz. No son aranceles derivados del tratado. Como yo explicaba hace un momento, eso es una potestad que tiene el presidente de Estados Unidos, que le llamamos la 232, para imponer aranceles unilateralmente, como lo hizo en el caso de la industria automotriz y acero y aluminio. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues hicimos toda una serie de pláticas esencialmente con el siguiente argumento. No puede ser que me pongas condiciones más difíciles de producción para la industria automotriz en México que la que estás promoviendo para otros países del mundo. Es decir, una planta automotriz en México no puede y no debe pagar más que una planta que está en Corea del Sur, en Japón, en Europa o en algún país de África. Ese argumento ha llevado a un sistema de descuento para reducir del arancel, que ya mencioné, el 25%, la parte proporcional que se produce en Estados Unidos o autopartes mexicanas. Entonces, siempre hemos defendido a los sectores en donde vemos
que puede haber un efecto mayor, no tanto del tratado, porque el tratado más bien es una ventaja, sino de la imposición de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos. Secretario, ya por último, ¿este nuevo esquema de revisiones anuales replantearía los temas que México presentaría, daría mayor prioridad a algo y por último, afectaría a los empleos y al crecimiento económico de México? Gracias. Yo creo que nos va a dar la oportunidad, el hecho de saber que tenemos vigente el tratado y que estamos trabajando con Estados Unidos en una agenda común, nos va a dar la oportunidad de aumentar las inversiones, es lo que yo veo. Esa revisión, para tratar de ser más claro contigo, la incertidumbre que hay en el ambiente internacional se deriva de un principio muy elemental. La economía más grande del mundo está replanteando las relaciones comerciales con todos los países del mundo. Ese es el principio. Ha habido decisiones muy distintas y cambiantes a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos una ventaja respecto a los demás países. Tenemos un tratado y de todos los tratados de Estados Unidos es el tratado que se ha dicho el día de ayer, así nos lo comunicaron, que va a seguir vigente hasta el 2036 en sus términos, lo cual nos da una posición de ventaja. Eso y el tener una agenda común para reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones del mundo, lo que explicaba hace un momento de importaciones, reducir las importaciones, nos da una gran oportunidad. O sea, pienso que México va a tener una oportunidad muy importante estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico. En resumen, pienso que el tener vigente el tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión. No habría entonces afectaciones al empleo. Espero que lo que estoy previendo es que vamos a tener más bien un flujo más grande de inversión que el que esperábamos. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, secretario. Mariana Madrid, del Mexicano, Diario Regional de Baja California. Nada más para confirmar, entonces, las reuniones que van a sostener el próximo 20 de julio aquí ya es este inicio de revisiones anuales que se van a estar haciendo. Sería, yo pienso, una sesión muy importante porque tenemos que definir varias cosas. Primero, de lo que ya hemos venido conversando con Estados Unidos, porque empezamos muy tempranamente para tratar de resolver aquellos elementos que pudiesen dificultar la vigencia del tratado. Es decir, Estados Unidos, mándame tu lista de todos los elementos que desde tu punto de vista te preocupan sobre el futuro del tratado. Entonces, la instrucción que nos dio la presidenta es traten de resolver, claro, siempre con el límite que marca nuestra Constitución y los intereses de México, ¿verdad? No se trata de resolver todos porque sí, pero sí hacer el esfuerzo de acercarnos a resolverlos. Entonces, eso se ha avanzado mucho. Entonces, vamos en esta reunión de julio a tener ya conclusión quizá en muchos de los puntos. Segundo, queremos plantear la agenda común que tiene que ver con reducir la dependencia respecto al exterior, que también ya la hemos comentado. Vamos a ver ya aterrizarla, llegar a algunos acuerdos ya específicos, lo cual le abre a México posibilidades de inversión muy grandes. Tercero, respecto a las revisiones anuales, fijar cuál es el tiempo que van a tener y cómo se va a determinar el alcance. Entonces, sí va a ser muy importante y sí es la primera sesión ya propiamente para la revisión. ¿Con Canadá cuándo se iniciarían estas comunicaciones anuales? ¿Cuándo pretenden reunirse con ellos? Canadá estuvo ayer presente y pues ya tienen diferentes conversaciones con Estados Unidos. Nosotros con Canadá no hemos presentado temas comerciales, o sea, no tenemos un diferendo o alguna preocupación por nuestra parte respecto a cómo es el comercio entre Canadá y México. Entonces, lo que tenemos es un plan de acción que se acordó cuando vino el primer ministro de Canadá y se reunió con la presidenta Sheinbaum, y de ahí se determinó un plan de acción que tiende a aumentar la inversión y el flujo de comercio entre los dos países, pero no tenemos temas pendientes propiamente relativos al tratado con Canadá. Sí mantenemos conversaciones, acabamos de llevar una misión comercial y ayer pues me dio gusto que estuvieran presentes en la reunión.
Mencionaba que Estados Unidos presentó nuevos temas pendientes con México. Si puede ser más específico, ¿cuáles son estos? Bueno, el año pasado presentó 54 y los publicó, y este año nos dirigió una carta hace un mes que tiene 14 puntos, recogen varios de los que ya habían planteado que todavía no se resuelven desde su punto de vista, y plantea algunas preocupaciones generales que les dijimos, estas preocupaciones generales que estás planteando las vamos a ver en las conversaciones del 20 de julio. Entonces, no te puedo dar todos los detalles porque así está acordado con Estados Unidos, pero conforme vayamos avanzando lo daremos, se los vamos a dar a ustedes y a la opinión pública. Y Presidenta, si me permite unas preguntas para usted. Ayer el Reino Unido lanzó una alerta de viaje a México, pues en el preámbulo del nuevo partido de la selección contra Inglaterra. ¿Qué mensaje le manda precisamente a los aficionados, al mismo gobierno del Reino Unido para visitar México? Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el martes, de la celebración y el lamentable fallecimiento de 4 personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma, para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma. Y al mismo tiempo el llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable. Y con el gobierno de la ciudad pues están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando. Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial. Y precisamente para el partido que se espera el domingo y el número de aficionados, su equipo, su gabinete ya se puso en contacto con el gobierno de la Ciudad de México para saber si requieren apoyo federal, algunos elementos. Estamos en contacto con ellos y incluso personalmente hablé con Clara y ellos lo han hecho muy bien y ahora están tomando previsiones para que haya más pantallas en más lugares y evitar la congregación de personas. Es muy difícil, digamos, poner policías para, de alguna manera, contener a 1 millón de personas. Hay policías para orientar principalmente y varias autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de nosotros para poder estar orientando a la afición, a los que van a ver el partido en Reforma, y a todos hacer un llamado a actuar de manera responsable. Ya finalmente, Presidenta, en un tema del norte del país, el año pasado se inició este programa de México Te Abraza para el número de deportados que se esperaban desde Estados Unidos, pero la última vez que la secretaria de Gobernación nos presentó las cifras, dijo que no estaban recibiendo tantos como ustedes estaban esperando. Saber qué va a pasar con estos centros, con estos albergues, si ya se contempla el cierre de algunos. Algunos se quitaron, donde no estaba llegando muchas personas, y la mayoría se hicieron más pequeños, pero están para poder recibir a los paisanos que vienen y que cruzan por tierra. Y también el programa México Te Abraza está para todos aquellos mexicanos que están deportando sobre todo las ciudades del sur, principalmente Villahermosa, Tapachula ahora, en el AIFA también está llegando aviones de Estados Unidos que traen a mexicanas y mexicanos deportados, y aquí se les recibe, se les apoya, se les da la tarjeta paisano para que puedan tener algo de recurso para llegar a sus lugares, se les da todo lo que hemos dado a conocer aquí, todo el apoyo que requieran, incluso el acceso al empleo, para que lo puedan hacer. Si quieren, invitamos a la secretaria Rosa Isela para que pueda dar los números más recientes. ¿Solo tiene el dato de cuáles son los centros que se quitaron o que se cerraron? Con gusto se los pasamos. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias.
Adelante, sobre el tratado, ¿quién más? A ver el compañero, y le pedimos a Marcelo que conteste. Gracias, presidenta. Gerardo Segoviano, de Dime Noticias. Secretario. Hola. Secretario, mucho gusto. Estados Unidos, de pronto, en comentarios, sobre todo el presidente Donald Trump, entrevistas, comentarios, conferencias, de pronto insiste que el tratado no les beneficia o son el país menos beneficiado. Incluso ha mencionado casi ni les conviene, ¿no? ¿Por qué esta insistencia, secretario? ¿Cree que es un tema meramente político de discurso o literalmente se ha planteado en las mesas este asunto? Bueno, yo pienso que ellos tienen una evaluación en el sentido de que podrían tener más empleos manufactureros. Nosotros presentamos en la conversación del día de ayer nuestra visión. El tratado ha sido probablemente el tratado más exitoso comercial que se ha firmado en el mundo, pero bueno, tienen sus legítimas preocupaciones, y si lo que queremos hacer es que el tratado siga vigente y amplíe sus alcances, tenemos que atender pues las preocupaciones legítimas que cada quien está planteándose en la mesa y buscar cuál es el espacio de cooperación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos acerca? La necesidad de reducir dependencia de otras regiones del mundo. No es sensato que tengamos dependencias tan altas en cosas tan básicas. Eso nos acerca mucho. Estamos hablando de farmacéutica, electrónica, todo lo que está asociado a la expansión de inteligencia artificial, que es el motor de la economía de los Estados Unidos. México está empezando a producir ya semiconductores, como ya aquí se expuso también por invitación de la presidenta, a las compañías que van a realizar en México, sobre todo una de ellas, lo que es todo el equipo que necesitas para los centros de datos. O sea, todo esto es relevante porque ese es el futuro de la economía del país. Y entonces, bueno, pues hay que escuchar las preocupaciones de tu contraparte o las sugerencias o sus intereses para tratar de buscar una cooperación que nos lleve a dar certidumbre y a fomentar la inversión estos años. Queda claro que justo se busca un trabajo en equipo, igualdad de condiciones. Pero hay algunos temas, secretario, le pregunto, que México no está dispuesto a ceder, por así decirlo. ¿Se los han planteado? A ver, yo creo que en todas las conversaciones que tienes de esta naturaleza, cada país plantea su máximo a alcanzar y nadie espera que todo el mundo diga, sí, perfecto, nos vamos hacemos una reunión y ya aceptamos, porque no puedes aceptar muchas cosas que no nos convienen y ellos también tienen su visión de qué les puede convenir. Por eso tienes que, muchas conversaciones, por ejemplo, te daría yo un ejemplo. Una vez tuvimos una conversación que duró 3 horas sobre cómo se integran las piezas de un dron y quién las hace. Otro día tuvimos hicimos hasta un video de cómo se arma una turbina entre nuestros países. Ayer recibió la presidenta al director de Safran, que es una empresa aeronáutica muy grande, y tiene su planta en Chihuahua, en Querétaro, y también tienen en Estados Unidos. Entonces, nada más para darte una idea, para armar una turbina, que son cosas muy de alta precisión, hay 9 veces que cruzan la frontera. Esto funciona con un grado de integración increíble. Entonces, eso en una reunión, para exponerlo, incluso hicimos un video y lo expusimos diciendo, esta turbina, que es la que da competitividad a las empresas aeronáuticas de Estados Unidos, no la podemos separar ni podemos poner aranceles 9 veces. Bueno, entonces, dialogando, presentando argumentos, presentando información con perseverancia, sangre fría y cabeza fría también, como nos ha indicado la presidenta, pues es que se ha ido construyendo este diálogo. Por eso ha habido tantas rondas de conversaciones. Y a lo que llegamos ayer, desde nuestro punto de vista, pues era uno de nuestros objetivos principales, que no se retirara Estados Unidos del tratado, porque efectivamente el presidente Trump ha externado muchas veces que le parece que debiera modificarse sustancialmente, o quizá ya no seguir vigente, ¿verdad? Gracias. Presidente, si me permite una pregunta sobre los apoyos de México a Venezuela. En este momento se están ya organizando, digamos, Cruz Roja, el mismo gobierno de México, muchas asociaciones, etcétera, para enviar ayuda o apoyo.
¿El gobierno de México interviene en este envío de ayuda? Es decir, ¿cuál es el acuerdo con el gobierno de Venezuela para gestionar estos apoyos y que realmente llegue a los más necesitados, Presidenta? Como siempre hay una parte voluntaria de muchos gobiernos, de muchas asociaciones, de la población, de universidades, que frente a la tragedia y la situación que se está viviendo, pues han decidido solicitar a la población en general, a todas y a todos, que se pueda donar lo que está pidiendo Venezuela, que esencialmente son alimentos no perecederos, artículos de higiene y algunas otras cosas más especializadas que se ven directamente aquí con la Embajada de Venezuela en México. ¿Qué es lo que hacemos? Se ponen de acuerdo a través de la Secretaría de Gobernación o directamente la Defensa Nacional para que se pueda llevar estos artículos a los almacenes, a las bodegas de la Defensa Nacional y ellos articular para llevarlos ya sea en avión, en aviones si es factible, o en el barco que la Marina ahora está determinando para poder llevar todos estos artículos. Entonces, esencialmente todo lo que se lleva es a través de la Defensa Nacional, porque pues es un gasto que se tiene que hacer para llevar los artículos. Entonces, las recolecciones de todo esto que hemos mencionado, de manera voluntaria, se ponen de acuerdo con Defensa y ya nosotros le llevamos a través de ellos. Gracias, Presidenta. Gracias, secretario. Del tratado, a ver, ¿quién más? A ver, por acá. ¿Quién más tiene tratado? A ver, hasta allá atrás, vamos. Y Marcelo, para que pueda seguir. Gracias, buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Secretario, acá atrás. Preguntarle, ¿cómo es que puede haber certidumbre para los empresarios, para los inversionistas, si este tratado se va a revisar cada año? Los inversionistas no lo que están buscando es justamente pues una certidumbre a plazo, a un mayor plazo para ellos. Bueno, en el otro esquema habríamos tenido también revisión este año y revisión a los 6 años. Eso ya está pactado. Yo te diría que el mercado, por decirlo así, ya tiene descontado que va a haber procesos de revisión, porque así está pactado en el tratado. Ahora bien, ¿qué es lo que determina la atracción respecto a las inversiones? Pues es la economía más importante del mundo, ¿no? Formamos junto con los Estados Unidos y Canadá el núcleo, el espacio económico más importante del mundo. México es el principal, como tú sabes, el principal cliente de Estados Unidos, vamos a decirlo así, somos los que más importamos productos de Estados Unidos y Estados Unidos tiene un interés estratégico que a México le vaya bien. Entonces, pensaría que en la medida en que tenemos una relación cercana y que estamos informando los avances que tenemos en aquello que les preocupa, pues tienes también acotado cuál es el escenario para esas revisiones. Finalmente, el que tengamos una visión común para estos años por venir, que ya mencioné ahorita de pasada, que es reducir la dependencia hacia el exterior y favorecer la producción en Norteamérica de todos estos productos. Eso va a ser una atracción muy grande para las inversiones. Ahora, mi tarea será que esas revisiones tengan éxito, que en efecto se informe adecuadamente a la opinión pública y mantener una estrecha relación con mi contraparte en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, estas revisiones anuales no van a afectar en nada en general todo el contenido del tratado. Yo pensaría que no, porque además ya lo esperaba el mercado. Si hubiese sido distinto, ayer habrías tenido una situación muy diferente en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a reacción de los mercados. No fue así. ¿Por qué? Porque ya lo asumen o lo habían previsto como el más posible desenlace. Muchas gracias. A ti. Miren, aprovechando, préstame, ponle lo del peso. Miren el peso en relación al dólar. Ayer decían, ay, es que hubo depreciación del peso. Pues fue este ligero cambio, que pudo haber sido ese anuncio, pudo haber sido otro tema. Pero en realidad, si nosotros vemos el tipo de cambio desde enero del 18
pues tuvimos un incremento en julio del 20, por el tema del COVID, después estuvo en alrededor de 20 pesos, 21 pesos, después hubo una bajada muy importante en el 23, aquí subió, o sea, hace un año estaba todavía más alto que lo que está ahora, y ahora en realidad, como bien dice el secretario de Economía, pues en realidad no hubo un cambio, se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana. Sobre el tratado. Secretario, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Debido a que es facultad del Senado mexicano la revisión de la política exterior, quisiera preguntarle si ya tuvo oportunidad de hablar con algunos legisladores sobre el tema, debido a que hay comisiones especiales en ambas cámaras del Congreso al respecto. Sí, ayer estuvimos en comunicación para darles a conocer pues, el video que hice en su momento, en su oportunidad, y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues les mandaremos algo más detallado entre hoy y mañana para que tengan la información correspondiente respecto a lo que ahí se acordó. Ahora, como no es una conversación en donde hubiese obligaciones nuevas para el Estado mexicano, voy a ser cuidadoso en qué parte de las conversaciones envío, pero sí les voy a mandar el informe y el reporte de dónde estamos y las expectativas para el 20 de julio. ¿Cabría la posibilidad de alguna reunión de trabajo con ellos? No te escuché bien. ¿Cabría la posibilidad de una reunión formal con ellos? Sí, claro, cuando lo soliciten, con mucho gusto, sí. Y, Presidenta, consultarle otro asunto. Esta semana se presentó la cuenta pública 2025 por parte de la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. El nuevo auditor, ya con nuevas facultades aprobadas también en el Congreso, informó sobre irregularidades por 600 millones de pesos y la presentación de 21 denuncias. Quisiera preguntarle una opinión al respecto y si este número de denuncias y el nuevo tratamiento que se le da a las auditorías es debido a estas reformas. Bueno, fue una propuesta que hizo el auditor al Congreso, tiene esas facultades para enviar una iniciativa y fue aprobada por el Congreso la iniciativa que planteó el nuevo auditor de la Federación. Hay que recordar que fue elegido por unanimidad de todos los partidos políticos. Y ayer presentó una revisión de la cuenta pública. Hay que ver en qué parte se presentan denuncias, apenas lo presentó ayer, no tendríamos los detalles. Y en otras partes todavía hay un espacio para poder revisar las observaciones. Se presenta un resultado y después las entidades tienen tiempo, o los estados, a las entidades federativas o cualquier secretaría del gobierno federal donde haya una observación, tienen tiempo para resolver esas observaciones. Si no se pueden hacer, entonces ya la propia auditoría presenta denuncias, sea penales o al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, las sanciones administrativas que estuviera solicitando. Esta es la primera cuenta pública que se hace a su gobierno, es del primer año de su gestión. No, no es del 25, es todavía del 24, que es, digamos, los últimos meses que nos correspondieron a nosotros. ¿Hay garantías de que se van a solventar todas estas? Vamos a revisarlo antes de poder comunicar con más detalle. Vamos a revisar, apenas se presentó ayer. Y con gusto invitamos a Raquel también para que pueda dar la información. Correcto, gracias, presidente. Gracias. ¿Del tratado? A ver, Marcelo, ahí escoge tú. Tratado. ¿Sabe? Gracias, Mara Rivera de Enfoque. Secretario, Estados Unidos se dice que tiene la mirada puesta sobre las empresas de autopartes.
¿Qué puede usted comentarnos respecto a que ya se van a empezar a preparar o se están preparando incluso ellos a este cambio de las reglas de origen y que, bueno, pues Estados Unidos estaría ya puesto a imponer aranceles a las autopartes? Bueno, nuestras autopartes, como tú sabes, son más o menos pues 43% del conjunto de autopartes que requiere la industria automotriz de los Estados Unidos. Por lo tanto, el acuerdo al que llegamos es que no tengan aranceles. Eso no se ha modificado hasta el día de hoy y no tenemos ninguna noticia de que se piense modificar por parte de los Estados Unidos. Ahora, hay otro tema que tú tocas que son reglas de origen. Reglas de origen es otro tema a discutir para esta reunión que tenemos el 20 de julio, porque pues es sumamente importante. Ahora, si se van a modificar las reglas de origen, tenemos que cuidar mucho cuál es el efecto que tiene para cada uno de los sectores de la economía por muy diversas razones. La primera pregunta es, si modificamos las reglas de origen sobre algo, ¿qué nos dice que se va a producir en Norteamérica? A lo mejor no se puede producir en el corto plazo y entonces lo que vas a hacer es elevar los costos. Entonces hay una serie de consideraciones que hay que hacer y todavía no llegamos a un acuerdo que tenga que ver con autopartes y reglas de origen, pero ahora en julio seguramente vamos a avanzar y vamos a tener más claro qué es lo que Estados Unidos está pensando. Reglas de contenido regional, entonces no sería lo mismo. Bueno, reglas de origen es exactamente eso, lo que dices. Nuestra industria automotriz tiene los requerimientos en cuanto a reglas de origen ya. Ahora vamos a llegar hasta 75% del año que entra. En reglas de origen establecidas que significan que en la región tienes que producir el 75% del vehículo. Entonces, les hemos dicho, México tiene ya reglas de origen muy exigentes, pactadas apenas hace 6 años. ¿Cómo va a funcionar esto respecto a otros países del mundo que también participan en el mercado y no tienen las mismas obligaciones? Vamos a plantear esto y lo veremos o lo vamos a ir viendo en la próxima reunión que tenemos. ¿Y qué percibe la industria automotriz? Porque les fue, pues realmente, o les va a ir mal. ¿Qué pláticas, qué inquietudes, qué piden ellos? A ver, la industria automotriz, como te decía yo, hace pues ya más de un año se nos impusieron aranceles, pero no por el tratado, sino por la famosa disposición 232. Se impusieron aranceles y nos hemos concentrado, nuestro trabajo ha sido reducir el impacto de esos aranceles en la industria automotriz. De hecho, hoy por hoy, las empresas establecidas en México están pagando aranceles muy inferiores a los que se habían fijado desde hace un año. ¿Por qué? Porque se diseñó todo un sistema de descuento que hay que revisar modelo por modelo, pieza por pieza, ya te imaginarás el trabajo. Entonces, no esperamos ahí que empeore eso, lo que esperaríamos es que mejore. Si lo que estamos buscando es que se reduzcan más esos aranceles. Pero el hecho de que tengamos vigente el tratado hasta el 2036 es una muy buena noticia para la industria automotriz. Lo que sería muy mala noticia es que Estados Unidos hubiera dicho me retiro del tratado. Eso sí sería costosísimo. Eso no ocurrió. Entonces tienes vigente el tratado hasta el 2036 y tienes ya un proceso avanzado con los Estados Unidos para reducir el peso de los aranceles en nuestra industria. Secretario, ¿qué viable podría ser, si los aranceles ya llegaron para quedarse, negociar ya por sector por sector con Estados Unidos una posibilidad de tratado? Y ayer, nada más un comentario, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señalaba que pues realmente con esta respuesta de Estados Unidos al TEMEC, y también algunas pues consecuencias que está sufriendo la economía interna por toda esta incertidumbre, la economía está, dicen, pues prácticamente en un punto muerto. ¿Usted vería una situación así en cuanto al corto plazo? No coincidiría con ellos. Vi la postura que dio a conocer el Consejo Coordinador Empresarial, que reúne a todos los órganos de representación del sector privado, y la posición del Consejo Coordinador Empresarial tampoco coincide con esa visión. ¿Por qué?
porque hemos estado muy cerca del sector privado en todas estas negociaciones. ¿Cuál era nuestra preocupación principal? El punto de partida, pues el riesgo de que no siguiese vigente el tratado, que tuviéramos que negociar otro tratado en condiciones tan difíciles, ¿no? Bueno, eso ya no ocurrió, número uno. Número dos, estamos trabajando ya en cuáles van a ser las acciones comunes que podemos tomar para estos años que vienen, farmacéutica, electrónica, mencioné algunos ahorita. Eso ahí viene, son inversiones que van a ocurrir. Y número tres, hemos logrado reducir el impacto mayor de la 232 respecto a la industria automotriz. Todavía no estamos donde quisiéramos, pero vamos en ruta hacia allá. Gracias. A ti. Tratado, allá. La compañera que lleva un buen rato. Gracias, secretario. Secretario, preguntarle sobre las estrategias para reducir esta dependencia exterior, digamos, de la región Norteamérica. Dice que es algo que se va a ir hablando a partir del 20 de julio. ¿Cómo también precisar esta parte, cómo se está fortaleciendo la industria mexicana? Hay esta impresión que está costando trabajo precisamente porque bueno, hay mucha importación para el producto final todavía, ¿no? Que no es de la industria, o sea, no es la industria nacional, sino se importa de otros países que no es de la región Norteamérica. ¿Cómo se va a pues a trabajar en ese tema, en estas revisiones anuales? Y por ejemplo, esta parte de que, bueno, muchas automotrices estaban exportando con la nación más favorecida, pero a la hora de que pues, les han pedido que sea a través del TEMEC, ¿qué tanto se está avanzando con la industria automotriz, con los proveedores de la industria automotriz? ¿Cómo se está revisando eso desde la Secretaría de Economía? Sí, con mucho gusto. Mira, en Farma, todo lo que es industria farmacéutica, estamos trabajando para participar en la producción del primer elemento que necesitas, que se denominan KMS. Este es como el material estratégico para hacer cualquier medicamento. Y luego las APIs. México produce ahorita 82 APIs. Por instrucciones de la presidenta hemos trabajado muy de cerca con el doctor Kersenovich, con COFEPRIS y con la industria farmacéutica para ampliar esta producción. Ahora, estas no son cosas que van a pasar de un día a otro, pero son procesos que ya se iniciaron, no estamos esperando ni perdiendo tiempo. Esto ya está hoy en curso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aumentar nuestra capacidad de producción y nuestra participación en el mercado de los Estados Unidos. Estados Unidos está importando 240,000 millones de dólares de productos farmacéuticos y nosotros estamos exportando 1.600 millones. ¿Podemos crecer? Sí o sí, y lo vamos a hacer. Entonces ya estamos en esa ruta. Semiconductores, Estados Unidos está importando el 90%, quizá más. Nosotros igual. Entonces, la instrucción es invitar a toda la industria electrónica y vinculada, incluso la presidenta ha encabezado esas reuniones para acelerar el establecimiento en México del mayor número posible de quienes producen los semiconductores asociados con empresas en México. Esto también está en curso. Este año tenemos que empezar a producir. Bueno, ya tienes desde luego grandes empresas también establecidas en México, como Nvidia y otras que están en Guadalajara. Traer a México, otra instrucción que nos dio la presidenta, la producción de todo lo que está en torno a los centros de datos, que son productos ya más sofisticados. También se va a iniciar la producción en México este año. Incluso se presentó aquí en la mañanera ya la empresa que lo va a hacer. Me preguntas de autopartes, industria automotriz. A ver, el impacto mayor que tuvimos en caída de demanda ha sido, en el caso de los Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, porque cambió la política respecto a vehículos eléctricos. Entonces se dejó de dar en Estados Unidos un subsidio muy importante a la compra de vehículos eléctricos. Y en México se había dado como un proceso muy importante para participar en la producción para electromovilidad. Entonces ahora hay que sustituir eso, es en lo que estamos trabajando con la industria automotriz,
con muy diversas. Las empresas poco a poco están dando a conocer sus decisiones. Otra cosa que se está haciendo por instrucciones de la presidenta es que se produzcan en México los vehículos que se están importando para nuestro mercado interno, porque se hace una importación importante, relevante en número. Entonces hay que traerla a producirse aquí y ya tenemos avances ahí también relevantes. Particularmente General Motors ya hizo un anuncio relevante en eso y pronto vendrán otros anuncios en esa misma dirección. Entonces todo esto estamos trabajando para prepararnos para que nuestra economía salga adelante. Y respecto a, que están trabajando para fortalecer la industria sobre los componentes de los vehículos, bueno, primero, ¿en qué, digamos, que se reduzca la importación? ¿Tiene algún dato en qué tiempo de los vehículos que se ocupan en el mercado interno podría lograrse que se fabriquen en México? ¿Alguna meta? Bueno, General Motors hizo ya su anuncio y es ya 2026, 27 y 28. El objetivo es dejar de importar de Asia los vehículos como por ejemplo el Aveo y otro vehículo que presentaron. Fuimos nos hizo favor la presidenta de encabezar, fuimos a su planta en Toluca, ahí se anunció hace muy poco tiempo. Entonces, pues eso ya está en curso. General Motors es la empresa que exporta más y también importaba vehículos para nuestro mercado interno y ahora los va a sustituir. Y ahí vienen otros anuncios. ¿Y actualmente cuánto del mercado interno se importa todavía y cuál sería la meta para...? Bueno, en el caso de General Motors es la mitad de lo que importamos de China, para reducir, digamos, sintetizarte la cifra. Entonces sí, eso es muy relevante. Y no puedo decirte de otros que van a venir, pero ya tenemos los anuncios para los próximos. En agosto vamos a tener otro anuncio importante. Gracias. Sí, gracias. ¿Me permite otra pregunta para la presidenta? ¿Tratado? Bueno, quisiera preguntarle a la presidenta. Bueno, tiene que ver también tras el ofrecimiento. ¿No? ¿Es algo de Olínea? ¿Es algo que tiene que ver con Olínea? Sí. Pues tras el ofrecimiento del gobernador Alejandro Armenta de comprar 5,000 autos Olínea para la transición energética, y bueno, la idea es fortalecer esta producción nacional, así yo lo veo desde el gobierno federal. Sí hay algunos otros estados que han mostrado, bueno, por eso decía, no sé si interés de comprar estos vehículos Olínea, porque el estado de Puebla pues ha mostrado ese interés. En este momento estamos digamos, ya pasamos la fase de diseño. Y ahora estamos en la fase de producción. El objetivo es que haya una inversión mixta, que no solo sea un vehículo producido por el Estado mexicano, sino que también haya inversión de algunas otras empresas que ya tienen la facilidad, por ejemplo, de tener agencias de distribución en distintos lugares y que ya fabrican algunos vehículos. Entonces se está en un proceso para poder lanzar una especie de concurso para ver quiénes estarían en condiciones de asociarse y además algunos cambios en algunas normas que son indispensables para el desarrollo de minivehículos, tanto línea como otros minivehículos eléctricos, y que permita ya avanzar. Y sí, hay mucha demanda, no solamente de gobiernos, sino también de la gente que les gustó el vehículo. Y presidenta, solo preguntarle, en Ángulo 7, bueno, se me olvidó presentarme, soy Tania Damián de Ángulo 7, hicimos una mesa sobre el proyecto Cablebús y las nuevas ciclovías que hará el gobierno de Alejandro Armenta, que son proyectos muy importantes. El Estado de Puebla escuchó a través de la Subsecretaría de Movilidad pues a los colectivos. Lo importante que nosotros hacemos de estos conversatorios es que continúen con mesas de trabajo, porque a veces la parte social y la parte institucional nosotros tratamos de buscar puentes de comunicación. Y bueno, la verdad el Estado de Puebla ha estado abierto porque son proyectos pues que han despertado ciertas críticas y el Estado de Puebla siempre nos ha mandado a los secretarios, a los subsecretarios, porque la idea pues también es que la parte social haga propuestas para mejorar estos proyectos. ¿Cómo seguir fortaleciendo la participación ciudadana, su opinión sobre este tipo de temas, de cómo los gobiernos pueden seguir fortaleciendo esta participación? Bueno, en este caso es un proyecto del gobierno de Puebla y ellos tienen que tener la apertura al diálogo. Cuando era jefe de gobierno el presidente López Obrador
y yo fui secretaria del Medio Ambiente, me encargó la construcción del segundo piso, la coordinación. Hemos de haber realizado personalmente en aquella época cerca de, 400 asambleas. En todos los lugares donde había problemas, se iba, se explicaba el proyecto, se resolvían problemas que tenían que ver con que una columna estaba pegada a la puerta de una casa, desde esos detalles hasta problemas más, digamos, profundos en el sentido de hacer vivienda popular debajo del segundo piso. Cuando hicimos como jefa de gobierno el proyecto del cablebús aquí en la Ciudad de México, también había diversos problemas y se iban atendiendo poco a poco. Lo importante es el diálogo. Son buenos proyectos, pero en algunos casos pues generan muchas veces demandas legítimas de la gente y hay que atenderlas. Sí, y la verdad sí ha estado, abierto a escuchar y que siga escuchando porque en eso se está trabajando. El Tren Maya es otro ejemplo. Se hizo el Tren Maya y hubo cantidad de asambleas, consultas públicas, consultas indígenas y mucha inversión a las comunidades que están alrededor del Tren Maya. Sí, en ese sentido, la verdad sí, el Estado de Puebla siempre nos manda a los secretarios, subsecretarios y lo agradecemos en ese sentido. Finalmente hay 2 trabajadores de Comisión Federal, no le quiero dejar de preguntar esto, Presidenta, que desaparecieron el 26 de junio, ya de hecho está el tema en la Fiscalía General de la República. ¿Tiene alguna información al respecto de estos 2 trabajadores de Comisión Federal de Puebla? Vamos a pedirle al Gabinete de Seguridad que en este caso puede informar. Muchísimas gracias. Gracias. Tratado para que… ¿Tú quieres el tratado? Sí, buenos días, Demián Duarte de Sonora Power. En este caso yo quisiera pedirle a la Presidenta de la República que nos ofrezca justamente un mensaje sobre el tema de lo que ocurrió con el tratado, es decir, se ha manejado aquí reiteradamente una palabra que es el tema de la incertidumbre. Obviamente en tiempos de incertidumbre es importante que la jefa del Estado mexicano pues nos comparta su visión y sobre todo la perspectiva de lo que podrá pasar. Entonces, Presidenta, si nos puede ofrecer sus pensamientos al respecto de esto que ocurrió. A ver, lo primero, el tratado se mantiene, número 1, muy importante. Número 2, en cualquier momento de aquí al 2036, entre los 3 gobiernos se puede decir, se prolonga 16 años más. No es que ya es a 10 años y ya se acabó, en cualquier momento se puede también prolongar a 16 años más. Hay revisiones anuales. Quizá la más importante es la que inicia ahora, que ya tiene antecedentes que ha venido coordinando el secretario de Economía. ¿Por qué ahora? Pues porque Estados Unidos está pidiendo en esta nueva visión del presidente Trump, que no tiene nada que ver con otros temas, no tiene que ver ni con seguridad, no tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, no tiene que ver con nada de eso, sino una visión del gobierno de los Estados Unidos que hemos escuchado, visto a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de mayor proteccionismo de la economía estadounidense. Y eso ha impactado no solamente a sus principales socios, que somos Canadá y México, y principalmente México, porque hay mucho más comercio, sino al mundo entero. Entonces, en esta visión que tienen los Estados Unidos, pues quizá la revisión más importante es esta, la de este periodo que ya viene desde antes. Incluso pensamos que puede haber mejorías a la situación actual de las tarifas que pusieron con el famoso 232, y algunas características que se van a definir ahora y que ya van a permitir que las revisiones anuales posteriores pues sean menores. Esa es nuestra visión. Pero es muy importante, el tratado se mantiene hasta el 2036, en cualquier momento los 3 gobiernos pueden decir se prolonga otros 16 años en esos 10 años siguientes. Y las revisiones anuales, pues son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Claro, no deja de ser paradójico que el… Y hay certidumbre en la inversión. Hay certidumbre que se está invirtiendo. Y esta posición, como bien dice el secretario,
nos va a dar más incertidumbre, porque no fue la posición de decir nos vamos mañana y pasamos por el Congreso del retiro de Estados Unidos del tratado. Se mantiene por los próximos 10 años. Y como ven, ya se esperaba esta respuesta, porque realmente no hubo grandes cambios. La posición del Consejo Coordinador Empresarial es muy buena. Ayer la emitieron, a ver si por ahí la puedes poner. Entonces, y estamos trabajando de manera coordinada. Claro, no deja de ser paradójico que el mismo Donald Trump fue quien firmó este tratado y ahora pues se quiere desdecir de él a partir de las enormes pero es ventajas. una visión que ellos tienen. Claro, pero hay enormes ventajas económicas para los 3 países que están involucrados todas las ventajas en el acuerdo. Ahora, Presidenta, se habla de factores, usted habló ahorita del tipo de cambio, hay otros indicadores importantes, por ejemplo, las remesas siguen llegando en niveles récord de Estados Unidos. Hoy el INEGI da a conocer un dato también de que se logró un récord en venta de vehículos ligeros, es decir, hay indicios de que, bueno, la estrategia de fortalecer el mercado interno está dando resultados. Pienso yo que la diversificación, en todo caso, de mercados para nosotros, es decir, el acuerdo que tenemos con la Unión Europea, por ejemplo, son elementos que nos permiten pensar en que podamos dejar de tener dependencia solamente de los Estados Unidos. Hablan mucho en mi tierra de que pues no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. No sé qué opine usted al respecto. Sí, pues por eso es el acuerdo comercial con Europa que se actualizó y la comunicación permanente que hay tanto del secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, incluso personalmente, con otros países. Viene ahora el presidente de Suiza en la próxima semana, estuvo aquí la representación del gobierno de España y del Estado español, vinieron empresarios de Europa, viene en septiembre el presidente de Corea, hablé por teléfono con la primera ministra de Japón. Entonces hay mucho interés en seguir invirtiendo en México y de los propios empresarios mexicanos que también están invirtiendo en el país. Bueno, esta es la posición del Consejo Coordinador Empresarial, porque hay mucha comunicación por parte del secretario de Economía. Incluso personalmente recibo al presidente del Consejo, pues no sé, cada determinados meses por cualquier tema y es lo mismo. México, Estados Unidos y Canadá continuarán con la revisión conjunta del TEMEC mientras permanece en vigor al menos hasta 2036. Claro que sí, Presidenta. Hay un par de temas que quisiera abordar con usted. Mire, empezó el verano hace cosa de una semana. Usted sabe que empieza el verano y se desata el infierno en algunas latitudes, particularmente en Sonora, en Baja California. Las altas temperaturas. Exactamente, porque pues ya rebasamos los 40, 45, 50 grados por momentos. Hay una situación que ha venido ocurriendo en Hermosillo en particular, que ha habido apagones, cortes de energía a partir de la no completa capacidad de la red de transformadores, la red de transmisión. Esto generó la semana pasada. Es más, lo explicamos el otro día con Emilia y va a venir nuevamente a explicarlo. Sobre todo tiene que ver con las redes de distribución. La generación eléctrica pues es la generación en las plantas que tiene que estarse generando electricidad al mismo tiempo que se consume. Esa capacidad de generación se va a ampliar muchísimo en los próximos años. Y todavía estamos inaugurando plantas que dejó el gobierno del presidente López Obrador que están entrando en operación. Después están las líneas de transmisión y todo el sistema, que son esas torres muy altas que vemos, que llevan una tensión, un voltaje mucho más alto que el que se utiliza en las viviendas. También se está reforzando la red de transmisión y las subestaciones eléctricas, que son parte de la transmisión. Y luego están las redes de distribución, que son las que vemos en las calles de las ciudades, de los pueblos, que son a mucho menor voltaje. La mayoría de las interrupciones tiene que ver con sobrecarga de las líneas de distribución. Y ahí también CFE está haciendo una inversión muy importante. Pero puede venir Emilia para poder informar cómo se reciben las quejas y en cuánto tiempo se reparan las interrupciones del servicio eléctrico.
Sí, cómo no, es importante porque, como sabe usted, pues se eleva mucho la demanda con el uso intensivo de los aires acondicionados en estos lugares que hace mucho calor, y esto pues la semana pasada propició pues que hubiera apagones en distintos sectores de Hermosillo en particular, y este tema es interesante porque mire, Sonora es superavitario en producción de energía eléctrica, es decir, no falta energía, lo que sí es que hace falta atender el tema de las redes, como usted lo menciona de manera muy correcta. Presidenta, por último, mire… Son cerca de… a ver si mal no me acuerdo, son cerca de 150,000 millones de pesos que están invirtiendo en redes de transmisión y de distribución. Sí, es un tema importante incluso en el aspecto de la competitividad económica, ¿no?, de nuestra región. Presidenta, quisiera insistir en un tema que se ha tratado aquí ya en algunas ocasiones, el famoso hospital del ISSSTE en Hermosillo, Fernando Carranza, que ha traído pues una serie de manifestaciones, incluso se ha interrumpido el tránsito. Recuerdo que hace 3 meses pues yo le decía aquí al director del ISSSTE, Martí Batres, este tema de que es un hospital que ya está rebasado en términos de lo que es bueno, la demanda de los usuarios, la infraestructura de que dispone. Sonora es de los estados donde más inversión en salud se ha hecho. Sí, de hecho se le reconoce que se acaba de anunciar, por ejemplo, la construcción del hospital de Guaymas. Y en el caso del ISSSTE va a mejorarse ese hospital también. Claro. Es importante el tema, yo se lo dejo aquí sobre la mesa precisamente porque buscamos una respuesta de parte del director del ISSSTE. Sí, que todos los que usan el ISSSTE sepan que ese hospital se va a mejorar. Muchas gracias, presidente. Gracias. A ver, tratado para que… A ver, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y del Grupo Cantón. Una pregunta así en específico. Con toda esta serie de jaloneos, de amagues por parte de Estados Unidos, realmente, ¿cómo se está blindando la economía mexicana? Si nos podría detallar un poquito, secretario. Por ejemplo, se habla, no sé, del sector agropecuario y entra lo del tema del gusano barrenador, es por un lado. Luego entran, ya había mencionado lo de los aranceles, igual lo mismo, se están tomando medidas, ¿no? Pero realmente, ¿cómo se está trabajando, cómo vienen trabajando estas mesas precisamente para blindar sectores productivos mexicanos, pero también la economía como tal, para evitar vaivenes del dólar, para evitar cuestiones, por ejemplo, del petróleo? ¿Cómo se está trabajando todos estos temas? Bueno, déjame decirte que en relación a los diferentes sectores, lo que tenemos es una relación y una presencia permanente en Estados Unidos, en Washington, con los diferentes equipos que tienen que ver por parte de las autoridades norteamericanas con las medidas que se toman. Si estamos hablando del sector agropecuario, pues la presidenta dispuso que se integrara con nosotros Julio Verdegué, nos está ayudando mucho. Entonces, todos los procedimientos, procesos o discusiones que hay en Estados Unidos las seguimos día a día. Llámese fresa, aguacate, todos los productos que tenemos. El tema del ganado, pues acaba de estar la presidenta con la secretaria de Agricultura precisamente para tomar una medida que tiene que ver con cómo vamos a atender y resolver ese problema. Entonces, estamos muy pendientes de cada una de las cosas que están sucediendo. Y también tenemos relación con el Congreso de los Estados Unidos. Yo mismo he estado en Ways and Means en varias reuniones, en pleno, y aquí lo recibí hace poco que vinieron. La presidenta ha recibido a muchos legisladores, el secretario de Relaciones Exteriores está participando también en esto, el nuevo embajador. O sea, hay todo un dispositivo mexicano para actuar a tiempo, para presentar nuestros argumentos y para persuadir o neutralizar acciones que puedan estar o vayan en contra de los intereses de México. Pues esa es nuestra función, lo que estamos haciendo. Ahora, de la conducción económica del país, bueno, pues tienes los resultados que se tienen, que hay una conducción de carácter responsable, tanto lo que tiene que ver con el presupuesto, con la deuda, las tendencias de inversión extranjera que hemos comentado aquí también, pues muestran una tendencia muy relevante, incluso se han roto algunos de los récords históricos que teníamos de inversión extranjera todo el tiempo. Bueno, ayer la presidenta misma recibió, decía yo, al director de Safran. Esa empresa tiene, para que te des una idea, en México casi 17,000 empleos
y ayer vinieron a ratificar nuevas inversiones que ya se pusieron en marcha tanto en Querétaro como en Chihuahua. Entonces, todos estos elementos que estoy comentando son los que establecen una posición sólida, muy reconocida de la economía mexicana. Déjame decirte algo que ayer decía el director de la empresa que vino. Le decía, presidente, hay un gran reconocimiento internacional a cómo ustedes han conducido, su relación con Estados Unidos en un momento tan difícil. Si no, no estaríamos invirtiendo aquí. Ayer lo dijo. Entonces, bueno, simple y llanamente decirte que son todas esas iniciativas, y yo creo que el otro elemento que hay que tomar en cuenta es la confianza que hay en el gobierno de la República, que es muy elevada, en la presidenta de México, que también es un elemento central para explicar por qué nuestra economía tiene las condiciones que tiene hoy favorables. Ahora, en el terreno de seguridad, ¿han intentado mezclar el tema de seguridad con el Tratado de Libre Comercio como ha sido como presión? ¿No lo han intentado meter? Fíjate que no ha sido tema en las mesas. Tenemos una mesa o un espacio de negociación, conversación con Estados Unidos, USTR y en su momento comercio, porque tienen diferentes atributos. Comercio determina la 232, USTR, embajador Greer, todo lo que tiene que ver con el tratado, son sus facultades. Y no he tenido hasta ahora ninguna propuesta, iniciativa de ellos en el sentido de mezclar los temas. ¿Por qué? Pues porque son temas distintos. Entonces, hasta ahora no ha sido así. Perfecto. Finalmente, usted menciona que son 10 años, pero son 10 años en los cuales, bueno, de esta continua revisión, todo esto. Ya ha mencionado que esto no afectaría relativamente las inversiones en México, pero sí genera, la lectura que se da un poquito es que hay incertidumbre, que es como una especie como de estar constantemente presionando, por lo menos ahorita durante el gobierno el actual gobierno de Donald Trump. También hablando de este blindaje, a nivel legislativo o a nivel de cómo también se está trabajando todas estas áreas que está haciendo mucha presión el gobierno de Estados Unidos, solamente nada más en el área legislativa, ¿cómo estarían trabajando ustedes? Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, yo te diría lo siguiente, siempre que hay grandes procesos de cambio, asociado hay algún grado de incertidumbre. Entonces, hoy Estados Unidos, su administración, está cambiando no solo en el ámbito comercial, no me meto en otros, pero prácticamente en todos los campos o en los más importantes, está haciendo cambios muy relevantes. Aquí la situación es la siguiente, yo te haría la siguiente reflexión. México es de los pocos países que tiene un tratado vigente. Eso reduce la incertidumbre sustancialmente, como lo dice en el boletín comunicado que acabas de ver del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, a diferencia del grueso, el mayor número de los países, nosotros tenemos un tratado que está vigente hasta 2036. Eso te reduce esencialmente la incertidumbre respecto a cualquier otro país del mundo. ¿Qué darían por tener ese tratado? Imagínate tú, todos los países que ahorita están esperando, sus gobiernos, 189 países, están esperando que les digan qué aranceles van a poner. Porque Estados Unidos inició investigaciones que se denominan 300, al apego de una disposición 301 para ponerles aranceles, porque la Corte, como recuerdas, cuestionó la imposición de aranceles a muchos países, lo que se llamaba el sistema de aranceles recíprocos. Entonces, eso está por salir. Entonces, imagínate tú, cualquiera de esos países que ahorita está viendo que México tiene un tratado vigente hasta 2036, con revisión anual, o sea, predecible, en vez de la situación de absoluta incertidumbre en la que están ahorita, pues evidentemente quisiera estar en nuestro lugar, objetivamente. Entonces, el tratado, su vigencia y el que tenga un sistema para revisarlo, es un elemento de certidumbre en un escenario internacional donde la incertidumbre es muy grande, porque la mayor parte de los países del mundo no saben hoy con qué arancel se van a amanecer,
qué reglas de origen van a tener y cómo le van a hacer para comerciar con Estados Unidos. Así lo vemos nosotros. Gracias. Me voy allá atrás. Tratado. Pues. Buenos días, presidente, secretario. Elia Cruz de la Hoguera. Quería preguntarles, ahora que ya tenemos este escenario, de 10 años para terminar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, previendo los intereses de México a mediano y largo plazo, ¿este gobierno contempla un acuerdo comercial con China? Bueno, nosotros tenemos comercio con China, es un proveedor de muchos bienes para México y también nosotros exportamos a China, pero México no está previendo en este momento nuevos acuerdos si te refieres de libre comercio. Más bien lo que estamos haciendo es, pues como dijimos al principio, defender la posición de México en su principal mercado, que son los Estados Unidos, y no tenemos previsto, no solo con China, con otros países, en este momento emprender trabajos para tener tratados de libre comercio. Incluyendo a Canadá, quizá un bilateral, aprovechando la buena relación que se tiene. Bueno, con Canadá tenemos 2 tratados de libre comercio, tenemos el TPAT y tenemos el TMEC o el TEMEC. O sea, tenemos 2 tratados de libre comercio y como decía yo al principio, no tenemos diferendo comercial con Canadá como para cambiar esos tratados. Secretario, hace un momento también mencionaba que México, a partir de la no extensión del acuerdo comercial, va a tener más posibilidades de inversiones. ¿Prevé de qué países van a llegar estas inversiones? Bueno, principalmente si lo que se quiere es reducir la dependencia de otras regiones del mundo, pues esperamos en primer lugar más flujo de inversión proveniente de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día es poco más del 40% de las inversiones extranjeras en México. Pero también estamos previendo inversiones de varios países de la Unión Europea. España destaca entre los países de la Unión Europea como uno de los que más está invirtiendo en México. Desde luego de Canadá, que también ya nos expresó interés, y de otros países del mundo, Corea del Sur, Japón, en fin, otros países del mundo. Quisiera saber cómo es este proceso de terminación del tratado, es decir, el 30 de junio del 2036 simplemente se acaba o hay un proceso de disolución. ¿Cuándo empezaría ese proceso en todo caso? Bueno, la vigencia del tratado, como bien señalas, está estipulada hasta 2036 y ahora vamos a tener reunión de revisión anual y en cualquier momento previo al 2036 podemos extenderlo de común acuerdo otros 16 años, así está previsto. Entonces, mi pronóstico sería, pues se va a renovar en los próximos años por otros 16 años. Y finalmente, secretario, ayer en la reunión virtual que tuvo con sus pares de Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos, al momento de decir que no iban a extender el acuerdo comercial, ofreció específicamente una razón, una causa. Sí, bueno, la razón es la misma que han externado públicamente y en sus reportes, que estiman que han perdido trabajos o puestos de trabajo en la manufactura, que les gustaría que eso se pueda revertir, que ese es el objetivo de su administración, y que quieren ver cómo reducir el déficit que ven muy grande, tanto con México como con Canadá. Eso es lo que nos expresaron el día de ayer y esa es la visión que tienen. Entonces, todas las medidas que vayamos a discutir, pues para ellos van dirigidas a ese objetivo, nunca lo han ocultado, ese es el punto de vista del presidente Trump desde que entró al gobierno y también de USTR en todos sus reportes, informes, sus discursos, esa es la línea. Por eso, si viste ahorita lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, dice no nos sorprendió, porque ya se esperaba que así fuese. Concamín también dice eso. Sí, Concamín también. Gracias, buen día. Voy a cambiar de este lado.
Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Secretario, ha comentado que en estos próximos 10 años, las revisiones anuales se podría en cualquier momento decidir la prórroga de unos 16 años. Preguntarle si es posible también que en estas revisiones anuales Estados Unidos pudiera tomar la decisión de salirse del tratado. ¿Eso es posible? Bueno, para salirte del tratado no necesitas revisiones anuales ni un tiempo fijo, simplemente tienes que avisar a tus contrapartes 6 meses antes. De hecho, pues esa ha sido la preocupación principal desde el inicio de todo esto, porque siendo tan crítico el presidente Trump respecto al tratado, pues había mucha preocupación, nerviosismo en los mercados y en general, de que no nos amaneciéramos un día con una posición de esa naturaleza. Pero no tiene un plazo, puede ser en cualquier momento, solo que tiene que haber un plazo de 6 meses, un tiempo de 6 meses entre que lo haces y surte efecto. Ahora, eso no se ha hecho, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, por el tamaño de la integración económica entre los dos países. Eso tendría costos muy grandes, para Estados Unidos también. Para ambos países, pero para Estados Unidos también y para Canadá. Entonces, sin embargo, sí había una aprehensión importante de que pudiera suceder. Pero para contestar tu pregunta y concluir ese tema, en cualquier momento lo podrían hacer. No necesitan la revisión anual. Más bien la revisión anual lo que hace es establecer un procedimiento, un tiempo y una mecánica que nos puede dar certidumbre de estos 10 años cómo va a funcionar. Si lo comparas con los últimos 2. Secretario, entonces, bueno, ¿cómo estas revisiones anuales y que Estados Unidos pudiera tomar la decisión? Eso no se descarta todavía, que pudiera tomar la decisión en cualquier momento. Y las inversiones, por ejemplo, del sector automotriz, como usted bien dice, son muy a largo plazo. ¿Cómo podría afectar a las decisiones de este sector y de otros sectores lo que está ocurriendo en estos momentos o en estos próximos años para estas inversiones que pudieran llegar para un futuro a largo plazo? Bueno, tienes que tomar en cuenta que toda la industria sabe, desde que se firmó el actual tratado, que hay procesos de revisión previstos. No es algo ajeno, nuevo, que nos dimos cuenta ayer. De hecho, está previsto para este año una revisión. Cualquiera que hubiera sido las opciones que se tomaran, tiene que hacerse una revisión de entrada. También estaba previsto en el esquema de ampliación una revisión a los 6 años. Entonces, el proceso de revisión del tratado ya está asumido por todos los actores económicos. Lo que quisiera yo tratar de explicar mejor es el hecho de que tengas la vigencia del tratado es un mensaje muy bueno, porque eso puede ser una duda, si iba a seguir así o en efecto ya Estados Unidos iba a plantear otra cosa. Inclusive un debate en varios medios muy especializados de si se iba a intentar separar el tratado en 2 tratados distintos, uno con México, otro con Canadá, recordarás. También mucha especulación de si iba a seguir vigente o no, en última instancia. Entonces pienso que el día de ayer ya se disipa mucho de esas dudas y ya queda claro que pues vamos a estar en esta revisión anual con esa vigencia. Eso ya te da un elemento más bien de certidumbre respecto a todas esas dudas que teníamos. Muchas gracias, secretario. Presidenta, nada más para usted preguntarle sobre este tema de lo que ocurrió en Hermosillo. Fueron afectadas unas 120,000 personas que se quedaron sin luz. Fueron hasta 26 horas. Hubo pues bastantes personas que no hayan qué hacer, ¿no?, para poder sobrevivir al calorón de 45 grados sin luz. Entonces, preguntarle si le dieron a usted algún informe de exactamente qué fue lo que pasó, si fue por las líneas de transmisión, si falló la subestación que hay, y también algunos desarrolladores de vivienda y empresarios en esta semana han estado exponiendo la necesidad de que haya 2 subestaciones más en Hermosillo, pues para no frenar el crecimiento que tiene la ciudad. Entonces, si se tiene contemplada alguna inversión en alguna subestación más para la ciudad, sería todo. Sí. Va a haber más inversiones.
Fíjense, dije 120,000, son 244,000 millones de pesos los que vamos a invertir en el sexenio, que ya inició, 72,000 millones para distribución y 172,000 millones para transmisión. Y en particular sobre el caso de Hermosillo, está la directora de CFE en coordinación con el gobernador y ya se harán los anuncios pertinentes en Sonora. Gracias, presidenta. Ya por último, en menos de 24 horas, 2 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad de Baja California fueron asesinados, al igual que la esposa de uno de ellos. Ante esto y las amenazas que han recibido esta corporación, pues las autoridades estatales decidieron resguardar a los agentes y a sus familias en un lugar seguro. Preguntarles si del Gabinete de Seguridad le dieron información sobre esto que ocurrió ya en Baja California y pues si hay alguna acción que esté considerando el gobierno federal para la entidad en este sentido. Sería todo. Tomó las medidas el propio gobierno de Baja California y se le apoya en todo lo que se necesita y ya el esclarecimiento de los hechos, ahí el Gabinete de Seguridad puede darles los adelantos. ¿Algo más distinto? 2 preguntas más si quieren sobre tratado y cerramos. ¿Les parece? Adelante. Bueno, ¿quién? Hasta allá atrás. ¿Qué tal, presidenta, secretario? Muy buenos días. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento y Noti 13 y también Luces Mañaneras. Para comentarle, la oposición ha manejado esta idea que no se dio el tratado porque no hay extradiciones, porque no se tiene una política de seguridad. ¿Qué tanto esto influye? ¿Qué tanto estamos sometidos como país a las elecciones intermedias de Estados Unidos? Y aún así, en ese camino ya comentaron que el Consejo Coordinador Empresarial pues ha dado su mejor posición respecto a esto, van a seguir, pero aún así hay críticas que dicen que no quieren que haya inversión, o sea, más bien que los empresarios no se animan a invertir. Usted acaba de decir que con esto ya se esclarecen cosas, ya de aquí vamos a caminar de otra manera, pero ¿cuál sería la estrategia para evitar que siga habiendo como estas no ganas de invertir y lo único que esté creciendo es la inversión extranjera directa, pero no esté creciendo la inversión mexicana? Bueno, hay ya muchos signos de un dinamismo mayor de nuestra economía. Se mencionó de pasada ahora el incremento en la venta de vehículos ligeros en México, que es un muy buen dato que publica el INEGI, que te habla de una reactivación también del mercado interno. Hay otros datos ya que nos dicen que vamos en esa dirección. Entonces, pienso que lo que ayer vimos y esta comunicación que se da de que tienes esta vigencia con este procedimiento y que somos uno de los pocos países del mundo que tiene esa certidumbre hoy. No la vas a encontrar en otros países del mundo porque no saben, como ya expliqué, pues cuáles van a ser sus condiciones. Le da una ventaja comparativa a México muy grande. Ahora, yo entiendo, me queda claro que para alguien en la oposición es muy difícil de reconocer esa realidad. O sea, si tú ves que estamos en el momento más proteccionista de la historia, casi en el último siglo, por parte de los Estados Unidos, y al mismo tiempo México tiene el 85% de sus exportaciones sin aranceles, pues es un gran avance de México. Objetivamente, te lo dice cualquiera. Es un hecho. El aumento de las exportaciones mexicanas durante este año, tenemos un superávit de más de 5,000 millones de dólares. Esto no pasaba hace muchos años. Todos esos datos demuestran, es una evidencia de que la estrategia que está siguiendo la presidenta Sheinbaum respecto a la administración Trump es una de las más exitosas entre todos los demás países. Esto es objetivo. No lo digo porque sea yo solo el secretario de Economía, te lo digo como mexicano. No tiene sentido discutir eso. No tiene sentido esperar que le vaya mal a México. Nos va a ir bien. Le está yendo bien a México. Tienes no solo la evidencia de tipo de cambio, las exportaciones,
Por supuesto que esperaríamos pronto tener otras cosas positivas, pero el camino en el que va México y el hecho de que ayer se nos haya dicho el tratado va a estar vigente hasta 2036, pues es algo muy relevante. La certidumbre que tenemos respecto a todos los demás países también es un valor importante. Entonces yo diría que podemos tener un optimismo razonable, fundamentado, de que vamos en una dirección correcta. Y en ese sentido, con ya estas noticias, ¿cómo se fortalecería todavía aún más el Plan México y pues que México tenga también esa posibilidad de hacer sus propias cosas? Yo pienso que vamos a tener inversiones importantes en los sectores que describía hace un momento. México va a tener una nueva oportunidad económica muy significativa por el efecto de esta nueva relación comercial de Estados Unidos con sus socios. Ahí, como nosotros estamos en mejor posición, pues vamos a tener nuevas inversiones y nuevas oportunidades. Por eso soy optimista respecto a lo que sigue. Y el día 20 de julio, pues va a ser uno de los temas que vamos a conversar con nuestras contrapartes que vienen a visitarnos a Estados Unidos. Gracias. Y gracias. Y otra más, la última. ¿Es tratado? ¿Sí? O tratado y anexas, dice. Y una anexa. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del corporativo Imagen del Golfo. Secretario, me voy a regresar un poco a las reglas de origen. Sí. Usted comenta que el 20 de julio va a ser uno de los temas que abordarán. Sí. Me parece sumamente importante porque parece muy técnico, creo que tiene un impacto directo en el consumidor de México y de Estados Unidos y de Canadá. Quisiera saber si el enfoque de esta reunión que van a abordar el tema de las reglas de origen, que habla usted del 75%, si se piensa reducirlas o de qué manera se va a abordar este tema en la reunión de los tres ministros. Claro que sí. Yo te diría que la tendencia general respecto a reglas de origen es que para que tú tengas no arancel o el arancel más bajo respecto a otros, sobre todo lo primero, no arancel, necesitas tener más contenido de la región Norteamérica. Esa va a ser la tendencia. Tampoco está en contra nuestra eso. O sea, tenemos que ser cuidadosos en ver cómo lo podemos leer. Entonces, si cuidamos sector por sector que esa modificación no significa nuevos costos o dificultades para las empresas, que nosotros siempre lo ponemos sobre la mesa cuando las hay, cuando hay esas dificultades. Si cuidamos eso, puede ser algo favorable, porque ¿quién va a producir todos esos bienes intermedios o bienes terminados que ahora serán requeridos por las reglas de origen? Bueno, pues una parte las tendremos que producir nosotros. Pero ya te podré dar los resultados más específicos, pero como tendencia general puede ser algo que también tenga su efecto positivo, siempre y cuando no sea excesivo o no ponga en entredicho algunas actividades industriales de México. Muy bien. Ahora, este tema también relacionado con el Plan México y con todo esto de la economía. Bueno, la empresa mexicana Ursus Energy anunció una inversión muy importante, $2,100 millones junto a Samsung, para construir una planta de gas licuado en el polo Coatzacoalcos 2, buscando aprovechar el gas que hoy Pemex quema. Sin embargo, los datos oficiales del corredor interoceánico revelan que 50% de los 14 polos siguen sin concesionario definitivo y sin cartas de intención empresariales. Además, los de Coatzacoalcos están frenados. El polo 1 extinguió su concesión por ductos ocultos en el subsuelo, y el polo 2, donde planea instalarse Ursus Energy, precisamente está en el limbo jurídico por un proceso de revocación con Mota Engil. Bueno, ante esto le pregunto, secretario, presidenta, ¿cuál es el estatus legal de Coatzacoalcos 2? ¿Cómo se va a blindar la inversión de Ursus Energy si el terreno asignado está en un proceso de revocación? Y a 3 años del decreto, ¿qué ajustes harán para acelerar las licitaciones pendientes en el sur-sureste y revertir la falta de interés o de incentivos
que acusa el sector privado en la mitad de los polos de desarrollo, porque sabemos que son parte importante del Plan México. Sí, bueno, yo, si me autoriza la presidenta, lo que haría, no tengo en este momento todos los datos de Ursus, pero con mucho gusto te los investigo, porque te estás hablando de una inversión muy específica, sí lo identifico, pero para ver la situación legal que me estás consultando, y se los mando con mucho gusto en las próximas horas. Hay todo un trabajo que se está llevando a cabo para los polos del corredor interoceánico, lo ha encabezado personalmente la presidenta. Nosotros lo que estamos haciendo es participando para acelerar su desarrollo, principalmente los que están ya más avanzados. Recuerda que estos proyectos toman cierto tiempo, no puedes tenerlos todos tan rápido, pero ciertamente hay un esfuerzo muy grande del actual gobierno para que tengan éxito. Hay una parte que le corresponde a los privados y otra parte al sector público. Y pues estamos avanzando. Pronto vas a ver algunos resultados ahí interesantes. Pero te mando la información, si me lo permites, en las próximas 2 o 3 horas, de la situación legal de esta inversión específica, Ursus Energy. Sí, porque llama la atención que 50% de los polos aún no tienen, sí. Y son 14 en ese corredor. Pero tenemos que sacar primero los 7 que sí tienen y luego vamos por los que restan, que son, también tiene que ver con el interés de los particulares. La instrucción es sacar los que ya están más avanzados. Rápido. Muchas gracias, secretario. Ya una última, presidenta, porque es muy importante la parte de, sabemos que México es referente mundial en la producción de café. Sin embargo, ya los productores de la zona de Coatepec, en Veracruz, están señalando que están en riesgo por la plaga de la roya, que ya ha afectado 5,000 hectáreas del cultivo y hay falta de inversión técnica. Quisiera comentarle o preguntarle si usted planea implementar en su gobierno algún programa nacional de emergencia fitosanitaria para el café, o que incluya no solo la contención de la plaga, sino que también la modernización de plantaciones para recuperar la competitividad y proteger el patrimonio de los agricultores veracruzanos, lo mismo que de los de Chiapas o Oaxaca. Si me permite, presidenta. Se está trabajando entre SADER y Senacica, en este caso, para poder atender este tema de la plaga, pero se está trabajando con ellos. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues dejamos aquí, si les parece. Vamos con Mujeres en la Historia para cerrar la conferencia. ¿El domingo? Voy a salir, pero todavía no decido a dónde. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. México, con su grandeza, le ha heredado al mundo la vainilla, el aguacate, el nopal, la flor de cempasúchil, la nochebuena y también el rojo mexicano. La grana cochinilla, conocida por los nahuas como la sangre de nopal o por los mixtecos como el insecto sangre, fue durante el periodo novohispano el producto más exportado después del oro y la plata, hablando de exportaciones. Desde los pueblos originarios hasta nuestros días, la grana cochinilla forma parte de nuestra historia y es la etnobiología, la disciplina científica que estudia las relaciones de los grupos humanos con sus ecosistemas y sus seres vivos. Conozcamos a una de las mujeres en la ciencia pionera en esta disciplina. Leonila Vázquez García fue una destacada bióloga, investigadora y docente que dedicó su vida al estudio de los insectos en México, principalmente de las mariposas. Gracias a sus aportaciones, se consolidó como una de las mayores científicas mexicanas del siglo XX. Nació el 17 de enero de 1914 en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Realizó sus estudios básicos en la Ciudad de México y, más adelante, ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1932, Leonila ingresó al departamento conocido como Sección de Ciencias de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. 2 años después, se integró al recién creado Instituto de Biología. Ahí colaboró en el Laboratorio de Entomología, dedicado al estudio de los insectos, bajo la mentoría del maestro Carlos Christian Hoffman. En 1946, se convirtió en doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias con su tesis Estudio monográfico de la psíquide de México.
Esta obra se convirtió en un referente para el estudio de las orugas de saquito. Tras el fallecimiento de su maestro Hoffman en 1942, Leonila asumió la jefatura del Laboratorio de Entomología y trabajó en la reconstrucción de la colección de insectos del Instituto de Biología. Realizó prácticas de campo en diversas partes del país, junto con otros investigadores como la bióloga Elia Bravo, especialista en cactáceas. A lo largo de su carrera científica, Leonila se concentró en los lepidópteros, mariposas, polillas y palomillas. En México identificó al menos 20 especies de orugas de saquito. También investigó a la mariposa monarca y, al lado de Elia Bravo y por petición de la Secretaría de Educación Pública, realizó investigaciones sobre la grana cochinilla, por su uso ancestral como tinte para los textiles. Leonila impartió clases desde nivel secundaria hasta posgrado, en la UNAM y en el IPN. Además, participó en publicaciones de divulgación y realizó estancias de investigación en prestigiosas instituciones en el extranjero. Tras más de 6 décadas de entrega a la ciencia y la educación, la doctora Leonila Vázquez García falleció en la Ciudad de México el 30 de enero de 1995 a los 81 años. Su legado es importante para las futuras generaciones dedicadas al estudio de los insectos, así como un impulso para la formación de mujeres científicas. Su nombre perdura en la taxonomía de diversas especies, como Litomósides leonivasquese, honrando sus contribuciones. Muchas gracias. Gracias, buen día. Mañana la mañanera va a ser en Michoacán. Hoy en la noche nos vamos para allá. Gracias, buen día.